A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la 7ª temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Juan José Rojas, psicólogo y estudiante de la maestría en Psicología de la Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede en Medellín, Envigado. Juan José, un placer tenerte hoy. ¿Cómo estás? Joseph, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, agradecido de estar en este programa. Y estoy a la expectativa de lo que se viene, que es muy bueno. Qué maravilla, Juanjo, y muchas gracias por aceptar la invitación, porque creo que el tema que vamos a tocar hoy va a ser de mucho interés para quienes nos están escuchando en este momento. Y antes de que tú y yo empecemos a conversar, quiero dar una pequeña y una breve introducción precisamente del tema que vamos a hablar. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de leer a otra persona, y lo digo entre comillas, casi siempre pensamos en la mirada. En psicología, esa habilidad de intuir lo que el otro piensa o siente se conoce como teoría de la mente. Una de las pruebas, además, más usadas para evaluar esa teoría de la mente se llama el Reading the Mind in the Eyes Test, que es básicamente leer la mente en los ojos, para traducirlo directamente, que sería observar solo los ojos de un rostro y elegir cuál emoción o estado mental puede expresar en ese momento específico. Pero ¿por qué importa estudiar esto en Colombia? Pues porque las pruebas creadas en otros países no siempre funcionan igual en contextos culturales distintos. Adaptarlas y ponerlas a prueba nos ayuda a saber qué tan bien miden lo que prometen medir en nuestra población y sobre todo qué implicaciones tiene eso para la clínica, la educación y la investigación. Esto nos lleva a una pregunta inicial, Juan José, para empezar. Y en palabras sencillas, como digamos te quede más fácil expresarlo, ¿qué es la teoría de la mente y por qué es importante en la vida diaria? Cuéntanos. Buena pregunta. Bueno, mira, la teoría de la mente es básicamente la capacidad que cada uno de nosotros, como seres humanos, ¿cierto?, tenemos para atribuir estados mentales. ¿A qué se refiere con estados mentales? Nos referimos a creencias, deseos, intenciones, emociones. Y esto lo podemos hacer tanto con uno mismo como a los demás. Ok. Entonces es algo así como, a ver, imaginemos lo que siente, lo que piensa o con qué intención viene esa persona a hablarnos a nosotros, por ejemplo. Y aquí viene algo interesante y es que esto sucede aun cuando no se dice con palabras. Justamente ahorita nombraba la mirada. Correcto. Esta se evaluó como una medida, digámoslo así, de teoría de la mente, pero es más una acción de mirar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien llega serio a una reunión, hagamos un escenario posible, uno puede pensar, tal vez está preocupado, ¿cierto? O yo si te miro también a ti serio en una reunión, yo digo, o quizás viene de un problema personal, ¿sí o no? Y todo esto es teoría de la mente, su máxima expresión. Y es importante en la vida diaria justamente porque nos ayuda a convivir. Entonces aquí viene algo importante y es que nos ayuda a entender las emociones y todo lo que mencionamos hace un momento. Mira que, porque sin teoría de la mente básicamente sería como hablarnos sin comprender el idioma del otro. Yo puedo estar hablándote en este momento, pero tú puedes decir, güey madre, ¿cómo es esto? No lo entiendo. ¿Sí Claro. o no? Entonces, básicamente, nos referimos también a un constructo muy interesante que es la cognición social. Y la cognición social hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás, de su comportamiento, de las relaciones sociales, ¿cierto? Y cómo damos sentido a toda esta información. Y además, con toda esta información, con base en ella, cómo actuamos. Entonces, mira que es un elemento fundamental de la cognición social. Claro. Qué interesante. Y mira que en lo que logré mencionar ahorita está el test como tal de teoría de la mente vista a través de la mirada de los ojos. Sería interesante que nos contaras en este momento, tú que lograste ponerlo en aplicación a través de la investigación que nos vas a contar en un momento, Claro que sí. cómo es la aplicación de este test, qué se le pide exactamente a una persona que se somete, qué debe hacer para poder generar esa medición. Correcto. Bueno, primero remitamos como un poquito a la historia, ¿cierto? Claro que sí. Es muy interesante conocerla. Esta prueba fue creada en la Universidad de Cambridge por Baron Cohen, ¿cierto? Y su equipo de trabajo, ellos trabajaron mucho con autismo. Alrededor del 2001 y se publicó básicamente en ese mismo año
Y la intención era medir el nivel de teoría de la mente de las personas, ¿cierto?, que tenían algún tipo de trastorno del espectro autista a través de la mirada. Entonces, de ahí surge el nombre, justamente tú lo nombrabas ahorita, Reading the Mind, de ahí esté, ¿cierto? Sí. Y tengo que decir que es una prueba muy curiosa, mira, o sea, curiosa y sencilla a la vez. Primero se realiza un ejemplo para entrar en sintonía con la persona. Y ahí se muestran unas fotografías. Las fotografías son solo de la zona que involucra la parte de los ojos. Y esa persona va a estar haciendo una expresión, claramente no la vamos a ver en su totalidad porque solo la parte de los ojos, ¿verdad? Y la tarea es escoger cuál palabra describe mejor, ya sea la emoción, el deseo, la intención de esa mirada, es decir, como lo que nos transmite esa mirada. Y son 4 opciones de respuesta. Por ejemplo, entonces, en una foto se puede mostrar unos ojos entrecerrados y las opciones pueden ser sospechoso, alegre, nervioso, pensativo. Qué interesante, claro, lo que nos contabas ahorita, pero puesto en acción de alguna manera. Exactamente, ya llevado a la acción como tú lo dices. Entonces no parece complicado, pero realmente sí lo es porque esos estados mentales van solo guiados por una mirada, por la acción de mirar. Entonces requieren y demandan de mucha atención al momento de elegir. Claro. Y justamente así se continúa con 36 imágenes más, bueno, fotografías. Y el tiempo de aplicación queda aproximadamente unos 10 minutos, más o menos. Por persona. Sí, por persona, exactamente. Ok, cuéntanos entonces a grandes rasgos cómo fue el proceso de investigación que lograste elaborar, en el marco de qué, cuántas personas estuvieron en ese proceso, qué compararon. Cuéntanos así a grandes rasgos para comprender que esto está muy interesante lo que nos estás diciendo. Claro, mira, a grandes rasgos, digamos que hablamos como, digamos, de que en nuestro país existe cierta diversidad étnica y cultural, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hicimos básicamente fue que mirábamos en investigaciones, ¿cierto? Argentina, Perú, México, inclusive una de Colombia adaptada a niños, y mirábamos que las recomendaciones siempre eran adaptar al contexto cultural. Mira que, como te mencioné ahorita, fue hecha en Cambridge. en Cambridge, en Ujú, Cambridge. correcto. Y como fue hecha digamos, en ese contexto inglés, las fotos eran de personas inglesas. Entonces ahí juega un papel muy importante la cultura, Así es, tienes razón. la parte racial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Adaptamos como tal el instrumento a un registro fotográfico de personas estudiantes universitarios. El rango etario fue más o menos entre 18 a 29 años, Ya. las fotografías en un principio. Estas personas lo que hacían, digamos, era simular la emoción, ¿cierto? Se tomaba la fotografía y al final se consolidó. Después de consolidarlo, lo que hicimos fue que básicamente lo pasamos por 3 jueces expertos de aquí de la universidad y ellos evaluaron como tal las imágenes y se procedió a consolidar el test. ¿Cuántas personas en total fueron, Juan José? Fueron 389 personas a quienes la aplicamos. Es una muy buena muestra. Claro que sí. De hecho, eso está, pues, yo con una página, se me va el nombre ahorita, si lo recuerdo más adelante se los menciono. Claro, y lo podemos poner además aquí en los, digamos, en los comentarios para que las personas que nos Claro escuchen que estén sí. interesadas puedan Claro consultar. que sí. Ujú. Entonces se hace una muestra que tenga, digamos, aproximadamente según la población colombiana, un margen de error. Entonces el margen de error era del 5%, con un intervalo del 95% de confianza para realizar la muestra. Entonces arrojaba más o menos 383 personas, nos pasamos 6, lo cual fue bueno, Sí. 389. Y bueno, fue un estudio controlado, llevó mucho tiempo, llevó casi 2 años, porque es que hacer la adaptación de la prueba, validarla, hacer la prueba piloto y después como tal aplicarla a 389 personas en un estudio controlado, esa fue como la parte más densa del estudio. Teníamos que llevar a las personas a una cabina de laboratorio para que la realizaran. Aunque sí se hizo, digamos, en un formato Forms, ¿cierto? Pero siempre fue, digamos, en cabina. No se enviaban links por la no replicabilidad del mismo estudio. Entonces todo esto es bajo confidencialidad. Claro. Y de esta investigación, podría ser bueno que nos contaras cuáles fueron esos hallazgos más fáciles de comprender para la gente, para quienes nos escuchan. ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Por ejemplo, ¿hubo palabras confusas, imágenes más difíciles, diferencias llamativas en las respuestas? ¿Algo que nos puedas contar? Claro que sí, bueno. Vamos a dividirlo, digamos, en 2 partes. La difícil, pues si hablamos de un estudio, obviamente, de validación y confiabilidad, pues hablamos de algunos conceptos estadísticos, ¿verdad? Y la fácil sería como el desarrollo del mismo, y lo vamos a ir viendo, pues, en poco. Entonces, en primer lugar, digamos que, según la revisión de literatura, lo que encontramos
es que este estudio que realizamos se presenta como uno de los primeros en adaptar el registro fotográfico a la población colombiana. Si bien se sabía que alrededor del 2011, ¿cierto? En Bogotá la validaron para una población de niños, básicamente los alfas de Cronbach, ¿cierto? Fueron aceptables, que eso hoy en día se considera nulo. Claro. No superan, digamos como tal, las puntuaciones mínimas para que funcionen de tal manera. Entonces, básicamente eso fue como un registro de acá. Y eso se hizo con las mismas imágenes, incluyendo las mismas imágenes que se hicieron en el test original. Entonces, de entrada ya tenemos una limitante. Aparece también entonces también en nuestro estudio la confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.52. Esto quiere decir que fue nulo. Es que decir que la prueba como tal no mide de forma consistente teoría de la mente. Ese es No el es resultado general. Exactamente. Ajá. Y aparece también un grado de ambigüedad estructural, o sea, criticamos la prueba tal y como fue diseñada. Entonces, por eso se habla de una ambigüedad estructural, porque entonces los índices de ajuste que se hacen en un análisis factorial exploratorio y confirmatorio eran ambiguos. Entonces, RMCA, por ejemplo, salía en puntuaciones normales y TLI salía en puntuaciones muy bajas, ¿sí? Que son, digamos, índices como para mirar la validez. ¿Y a qué se refiere con validez? Pues que la prueba no mide lo que pretende medir. O sea, es decir, que de entrada nos está diciendo, esto no mide teoría de la mente. No sabemos qué mide, pero no mide teoría de la mente. O sea, no desmiente para nada la existencia de la teoría de la mente per se, solo que este test en específico no logra medirlo correctamente. Exacto. No captura el constructo latente como Claro, tal. claro. Listo. Entonces esto que acabo de mencionar va de la mano con investigaciones, como te mencionaba, de Brasil, México, Argentina, Perú, en las cuales tampoco se valida y tampoco es confiable. Entonces, lo más claro, digamos, fue que también algo que nos llamó mucho la atención es que muchas palabras, aunque estaban en español, ¿cierto? Sonaban muy extrañas para los estudiantes. Entonces, se hizo un registro porque ellos salían justamente del laboratorio, nos decían, hey, yo no supe a qué se refería con, perdón, se me fue la palabra en este momento, abatido, por ejemplo. Claro, entonces uno decía, güey, madre. Ahí ya empezamos a notar una de las limitantes. Claro. Y claro, entonces, básicamente, varias respuestas fueron el fruto de una confusión que llevaba a la comprensión, o a la mala comprensión, digámoslo así, de un estado mental en sí. Entonces, mira que esa es otra de las limitantes. De hecho, en estudios también lo nombraban, solo que por cuestiones de tiempo, obviamente nuestro trabajo de grado, todas las cuestiones pues, de por medio, no pudimos hacer la adaptación como tal bien de la parte del idioma, pero sí de registro fotográfico. Qué interesante, Juanjo. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es el beneficio real de conocer este tipo de resultados y eso cómo se puede aplicar de alguna forma a las investigaciones recientes que se están haciendo en temas similares? ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, aquí básicamente viene una parte importante en investigación que realizamos y es que, digamos, más allá de decir cómo interpretamos a veces las miradas de los colombianos, ¿cierto? O sobre cómo básicamente las pistas pueden existir, digamos, en nuestro contexto, es que estos resultados revelaron que la mirada, o sea, como un estímulo aislado, ¿cierto? No posee el mismo valor interpretativo en nuestro contexto. O sea, esa es la diferencia con el test original. No posee el mismo valor interpretativo. Y tampoco pues el mismo valor lingüístico. Ya te pudiste dar cuenta por lo Claro, que te correcto. mencionaba. Y que además, algo que buscábamos criticar nosotros, encontrar, es si la mirada o no constituye una forma de medir teoría de la mente. Y efectivamente no constituye una forma contundente de medir teoría de la mente. Que era lo que te digo, que buscábamos. Y vimos que la mirada también resultaba ambigua. Y lo soportamos pues con los datos estadísticos. Porque mira que esto no solo pasa acá en Colombia, un dato interesante, sino que ocurre a nivel mundial. Cuéntanos sobre eso, Juan. Sí, mira que se ha demostrado desde estudios en Asia, pasando por Europa, Norteamérica, América del Sur, que no funciona. O sea, siempre, digamos que algunos autores pueden considerar, porque eso a veces se presta como mucho a juicio de los investigadores, ¿cierto? Si es válida o no es válida, pero realmente cuando tú vas a ver los alfas de Cronbach, todos esos oscilan entre 0.52 y 0.63. Claro. O sea, hay una debilidad muy, Sí. muy extraña.
Y pasa algo también muy interesante que te voy a contar, y es que nos dimos cuenta que la teoría de la mente en Colombia, y no solo en Colombia, sino en los demás estudios, parece depender de un entramado más amplio de señales que son verbales y no verbales. ¿Ya que me refiero con esto? Es que nos plantea la necesidad de desarrollar instrumentos que reflejen mejor una forma de experimentar teoría de la mente y cómo medirla. Porque es que, mira que los análisis reflejaron que existían dos factores. Entonces, cuando nos vamos a consistencia interna, ¿cierto? Comparar esa confiabilidad, nos dimos cuenta de que algunos ítems, solo la mitad de los ítems que estaban como tal en el cuestionario de 36, 18 si no estoy mal, esos solo medían el factor 1, que es teoría de la mente. Pero casualmente aparecieron dos factores más. Y esos dos factores más estaban asociados uno a 4 ítems y el otro a 3. Es decir, que hay ítems perdidos, midiendo otra cosa que no sabemos qué es. Claro. Entonces se vuelve muy interesante porque es como un hallazgo y uno dice, madre, bueno, ¿qué está midiendo? Pues mira que no es solo la prueba, sino está midiendo otra cosa más. O sea, se expande. Y eso es congruente con un metaanálisis que se publicó en el 2024 por Higgins, que también, y aparecen los dos mismos factores. Inclusive ahí aparecen 3, pero 2 de los factores que a nosotros también nos aparecieron. Y en la prueba, mírate que eso es otra parte muy importante, y es la inadecuada proliferación de la prueba. ¿Qué pasó en esos estudios? Mírate que hicieron de 1.461 estudios, solo el 63% incluyó una muestra clínica. Seguido de esto, la psicometría, ¿cierto? Los valores de la estadística, solo 13 estudios. 13 estudios solo la pusieron como tal. Es decir, que las demás como estaban validando esa prueba, ¿sí me explico? Entonces, es algo supremamente importante porque pues ya de entrada nos dice, o sea, se está haciendo una inadecuada proliferación. Claro. Y mira también, aquí como para terminar esta idea, algo que nos pasó y uno de los hallazgos interesantes es que la parte del entramado conceptual. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo la prueba, el profesor decía, ustedes tienen que, en el desarrollo de la investigación, tienen que cuestionar la parte práctica, que lo vimos, la parte del test y también la parte teórica. Entonces ahí uno quiebra cabeza, hijo de madre, ¿y ahora qué va a hacer? Nos metimos por el lado de que la mirada obviamente no medía cierta teoría de la mente, o la acción de mirar pues más bien. Y nos dimos cuenta también que el entramado conceptual que hay detrás de teoría de la mente, no existe un consenso teórico para denominar teoría de la mente. Entonces, mira qué tan particular, no sé si te diste cuenta, pero yo nombraba en algunas ocasiones términos como mentalización, cognición social, estados mentales, ¿sí o no? Entonces, habría obviamente que revisar con más investigaciones que permitan, digámoslo así, como discriminar ciertos términos que estén asociados a la comprensión de teoría de la mente. Me gusta como lo mencionas hacia manera de conclusión, porque eso lo que permite comprender es que este es un constructo que está en un proceso de análisis, de elaboración, de comprensión cada vez más profundo, que lo que ustedes encontraron fue un hallazgo demasiado relevante e importante y que termina como tal precisando la importancia de seguir investigando con, digamos, mucha mayor rigurosidad este tipo de conceptos que además pueden llegar a tener una aplicación clínica muy, muy interesante de llegar Total. a definirse de manera correcta y más concreta. Y me parece que puede ser también muy adecuado en este espacio, Juan José, aprovechando lo que nos estás contando y sabiendo que estás aquí. Estuviste hace poco representando al departamento de Antioquia y además estuviste en un concurso a nivel nacional en el cual ganaste segundo lugar. Quiero que nos cuentes un poco en qué consistía esto, qué era el concurso, cómo participaste y en qué consistió todo esto, Juan José. Bueno, mira, esto básicamente se remonta hace un año, ¿cierto? Sí, fue muy bacano, pues, la experiencia. Mira que, pues, en primer lugar, hay una competencia, ¿cierto? Digámoslo, competencia, que se hace entre las universidades por parte de REPSI, que es como la red de prácticas significativas a nivel de Colombia. En psicología. En psicología, perdón, en Colombia, listo, en psicología. Entonces, primero para hacer, digamos, eso actúa por nodos. Nosotros estamos en el nodo de Antioquia. Son 7 nodos que se me van el nombre en este momento, pero uno de esos es Antioquia. Básicamente lo que se hace es que tú presentas la propuesta, ¿sí?, de lo que hiciste en la práctica
en primer lugar a nivel departamental. Y a Como te nivel dije, general, cuéntanos cuál fue tu propuesta de la práctica como para saber con qué te presentaste. Claro. Después, ya cuando, digamos, ganamos acá, ¿cierto? En primer lugar, nos fuimos a segundo lugar. Lo que se presentó básicamente fue otro estudio. Entonces fue un estudio de medidas repetidas que buscaba evaluar las habilidades parentales, justamente, que en un proyecto del cual tú tienes conocimiento, ¿cierto? Hicimos parte los dos de ese proyecto. Y en ese proyecto se hacen 8 sesiones. Entonces, ese análisis que se hace de las pruebas emparejadas es de un pretest y un posttest de una escala que es la escala de parentalidad positiva, escala que fue creada en Chile y validada en Colombia también, por allá alrededor de 2020, con unos buenos alfas e índices de Cronbach también, que puntuaron como en .90. Excelente. Sí, y justamente las 4 competencias que mide son formativas, protectoras, reflexivas y vinculares, que están asociadas obviamente al marco conceptual de todo lo que es la parentalidad positiva. Entonces, básicamente eso, cuando hicimos el estudio, se lo hizo con 106 personas, se corrieron los datos, obviamente hay que hacer un filtro, las 106 personas y todo dio, o sea, cuando se hizo digamos, se corrieron los datos, ¿sí? Por un análisis estadístico, la prueba de medidas emparejadas, la prueba T, nos dio una significancia estadística de 0.0, o sea, no superó el 0.5%. O sea, es decir, que las habilidades parentales de estos padres con ese programa que se realizaba, digamos, en la práctica, mejoraron. Los padres adquirieron mayores competencias. Claro. Y mira que justamente eso coincide también con estudios pues a nivel actual. Mira que en Perú, ¿cierto? Hace poco, en el 2024, en una comunidad se llevó a cabo también, digamos, un evento casi similar, pero ellos midieron autoconocimiento y el rol parental. Entonces yo me acuerdo que los talleres, justamente los que nosotros dábamos, ¿cierto? En estas comunidades tenían mucho que ver con el autoconocimiento. Si bien no recuerdo, pues si mal no recuerdo, perdón, 4 de esos talleres, de los 8 que se dan, son como de autoconocimiento, es descubrimiento interno, Muy bien introspección enfocadas. y demás, exactamente. Entonces, ahí estaba, básicamente con esas 4, digamos, de autoconocimiento, hacías que la persona obtenga mayor conciencia de sí, todo el cuento, y después pasaban a la parte práctica, que ya tenía que ver el parte de relación, pues de los roles familiares, ¿cierto? Mamá, papá, y etcétera. Entonces, a mayor conocimiento, lo que demostró ese estudio, a mayor autoconocimiento, mayor capacidad de ejercer la parentalidad positiva. Por tanto, con estos hallazgos tan increíbles que nos estás contando y de ese programa tan bonito del que tú y yo hemos hecho parte, con eso ganaste la segunda mejor práctica significativa de psicología a nivel Colombia. Total, así fue. Increíble. Mírate que eso fue en Bucaramanga el 13 de agosto, Sí. fuimos con toda y unas prácticas es muy interesante, un espacio demasiado enriquecedor. O sea, es muy interesante ver cómo hay tantos matices de la psicología, o sea, bastante. Hablaron proyectos de cutting, proyectos de prevención de violencia sexual, ¿sí? Inclusión laboral para, pues obviamente, amigos del alma, le nombraban ellos un término muy bonito, ¿sí? Para referirse a personas down, ¿cierto? Y, o sea, una experiencia muy enriquecedora. Obviamente son aspectos por los que uno, digamos, puntúa alto también, porque son aspectos de rigurosidad. Claro, ¿cierto? objetividad, Objetividad, medición. Exactamente, que es el auge hoy en día. Correcto. O sea, las bases científicas. Correcto. Y si algo tiene esta universidad en formación, es que hace eso. O sea, nosotros nos entrenan muy bien para conocer ese tipo de pruebas. Ahí está, tiene un nombre aquí, el profe Renato, ¿sí o no? Claro, claro. Nuestro Y que profesor. ha sido invitado más de una vez, además. Sí, total, lo he visto en varios capítulos. Entonces, mira que eso fue básicamente lo que se trabajó. Y también se trabajó habilidades para la vida también, que es Claro. una propuesta del OMS, en la que involucra habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Juan José, no queda realmente más que felicitarte, porque segundo puesto a nivel nacional no es nada insignificante. Todo Sí. lo contrario, es algo de muchísimo peso que tú trabajaste y que lograste precisamente con todo este programa del que pudiste hacer parte en el último año, impactando la vida de tantos padres de familia en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Total. Queda decir, pues fueron 146 universidades del país. Segundo lugar, posiciona muy bien a la universidad y nos posiciona muy bien a nosotros. Claro. Juan José, qué placer tan grande haber compartido este espacio y de verdad muchísimas gracias por todas tus explicaciones, tanto del proyecto de investigación a nivel de trabajo de grado, como lo que nos acabas de contar de la práctica significativa que ganaste muy merecidamente.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joseph, por el espacio. Muy enriquecedor, muy interesante también divulgar este tipo de conocimientos. Y no me queda nada más que agradecer. Y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 1, temporada 7. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de